a estar dando inicio a nuestra escuela de formación teológica y vamos a iniciar recordando la tarea que tenemos pendiente para el día de hoy. Recuerden que junto a una nueva doctrina establecemos un texto que debe ser memorizado. Esta es la parte en la que usted no debe ver sus apuntes ni el celular, para que podamos entonces echar mano de aquellos que durante la semana estuvieron recordando el texto bíblico. Éxodo 27, el tercer mandamiento de la ley moral del Señor. De este lado, tal vez alguno lo recuerda, que pueda citarlo de memoria. Viviana. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a quien que tome el nombre de Jehová. Solo faltó algo. De este lado, Manuel. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomar su nombre. Ok, excelente, muy bien. ¿Y de la nave central alguno quiere? ¿Quiere? Sí, Ale. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare. Muy bien, muy bien. Correcto, entonces Éxodo 27 es el texto base que estamos teniendo para estas escuelas. Recuerde que el objeto de estudio de estas escuelas de formación teológica son los juramentos y los votos lícitos. Este es el tema que estamos desarrollando. Estamos utilizando a manera de herramienta la Confesión de Fe del Hombre de 1689, Confesión Bautista, siempre haciendo hincapié en que quien determina la veracidad de una doctrina no es la confesión, sino la palabra del Señor. Amén. Nosotros entendemos que nuestra única, suficiente regla de fe y de obediencia salvadora es la palabra del Señor. La confesión es una manera en que nosotros hemos resumido las verdades doctrinales, que a manera pedagógica nos conviene esta herramienta porque nos ayuda a condensar en 32 doctrinas, y cada una de ellas con suficiente texto bíblico prueba para poder decir que es veraz lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, recientemente, en estas últimas semanas o meses, han estado acercándose algunas visitas a estas escuelas. Por lo tanto, entendemos que estas visitas no tienen confesión, no le hemos obsequiado todavía la confesión. Por lo tanto, si usted está en este lugar y no le hemos obsequiado la confesión, por favor levante la mano. No me levante la mano ningún hermano que ya tiene tiempo o que votó la confesión de fe. No levante la mano, porque no le vamos a hacer llegar la confesión de fe. Solo para aquellos que están últimamente visitándonos, están con nosotros y que todavía no tienen un ejemplar. Levanten la mano, Sebastián. Allá atrás también. Sí, muy bien. De este lado, muy bien. Muy bien. Ok. Le tocó sacar fotocopia el que la votó. Bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar a nuestro estudio por el texto que tomamos como base. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya hemos insistido tanto en escuelas pasadas como en este capítulo en particular, que el santo nombre del Señor debe ser guardado, debe ser protegido de toda falsa adoración. Y nosotros vimos en nuestra escuela pasada que los juramentos y los votos hacen parte de la adoración religiosa que el creyente debe ofrecer a Dios. Por lo tanto, no se debe tomar el nombre del Señor si lo que nosotros vamos a asegurar no es veraz, si por lo que nosotros vamos a jurar no es verdadero. En este sentido, el santo nombre del Señor no debe pensarse que se refiere a la forma en que nosotros hemos construido gramaticalmente el nombre del Señor. No hacemos referencia a la denominación que hemos hecho de Dios. No por identificarle como Jehová o como Adonai o como cualquiera de los otros nombres que se le asignan en la Escritura, estamos usando su nombre en vano.
No podemos caer en el error del judío al pensar que el llamado que se nos hace a no usar su nombre en vano es a formular gramaticalmente un nombre para asignárselo a Dios, y eso ya es algo vano. Cuando hablamos del nombre de Dios en la Escritura, su nombre representa su dignidad, su deidad, su autoridad, la solemnidad que solo le pertenece a Dios. Considere el Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando el salmista dice bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿a cuál nombre se está refiriendo? ¿Al de Jehová, o al de Adonai, o a cualquiera otro de los nombres que nosotros encontramos en la Escritura, o se refiere a su dignidad? Esa es su dignidad a la que se refiere. Por lo tanto, el nombre de Dios no hace referencia a la construcción en la cual nosotros podemos asignarle, construcción de palabras, o de palabras, de letras con las que pudiéramos denominar a Dios, sino a su santidad. Las nominaciones que se hacen de Dios tienen el propósito en la Biblia de reconocer algo que nos es imposible a nosotros entender de otra manera. Lo que quiero decir es que cuando nosotros en la Biblia encontramos un nombre asignado a Dios, ese nombre tiene propósitos pedagógicos, no como propósito que tiene el nombre de decir que Dios es. Cuando hablamos de Adonai, ¿qué significa Adonai? El Dios de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el regente sobre todo, el Señor de todo. Y Dios es más que Señor de todo. Pero Adonai nos ayuda a entender un poco de esa dignidad de Dios en sus perfecciones. Entonces el santo nombre del Señor, el digno nombre del Señor, la grandeza del nombre de Dios, todo eso hace referencia a su posición, como lo dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto, a él se le llama el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Todo esto nuevamente nos invita a reconocer que el nombre de Dios tiene que ver con su dignidad, con la grandeza de su ser. Cuando se nos invita a no usar el nombre de Dios en vano, no piense, como el judío lo explicábamos en la clase pasada, que cuando nosotros juramos y por no usar el nombre de Dios, entonces no estamos usando su nombre en vano. Todo juramento, como ya lo decíamos en la clase anterior, debe ser en nombre de Dios, porque siempre debemos jurar por lo más alto y lo más grande que hay, que es Dios. Y si un juramento no es veraz, está usando el nombre de Dios en vano, aun cuando con su lengua usted no formule la palabra Adonai o la palabra Dios. Dios es Dios y es el único Dios. Por lo tanto, todo juramento debe ser en su nombre, y todo juramento debe corresponder con la dignidad propia que solamente Dios tiene. Así que el nombre de Dios se trata de la dignidad de Dios. Y esta es la que se cita en cada juramento. Usted cita la dignidad de Dios y su condición de juez cuando jura algo. Por eso se advierte que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Apoyados en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y tomándola como herramienta, nos ubicamos en el capítulo 23. Por favor, vaya hasta allá. El título que tiene este capítulo precisamente son los juramentos y los votos lícitos. Y tratando de abordar apropiadamente esta temática, hemos presentado el siguiente orden temático. Primero, decíamos que íbamos a hablar de la definición de los juramentos y los votos. No específicamente de los juramentos. Decíamos que los votos íbamos a tratarlo después. Definición de los juramentos. Número 2, íbamos a hablar de la solemnidad de los juramentos. Número 3, de su propósito. Y número 4, de su uso. Entonces, su definición, su solemnidad, su propósito y su uso. La definición y la solemnidad fue aquello que tratamos en la clase pasada. Para el caso de los juramentos, en la definición citamos el párrafo número 1. Vamos a pedirle a un hermano que por favor nos colabore con la lectura del párrafo 1 del capítulo 23.
Un juramento lícito es una parte de la oración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. La solemnidad se encuentra tanto en el primer párrafo, en la parte B, donde dice solemnemente pone a Dios como testigo, y también se encuentra en el párrafo 2. Vamos a leer el párrafo 2. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencial. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Hasta allí, gracias, mi hermano. Entonces allí vimos la definición y la solemnidad. Todo juramento es solemne porque se debe hacer en nombre de Dios. Y no se puede jurar, como dice la confesión, vana o temerariamente, ni por otro nombre, ni usar el nombre del Señor en vano. Con todo lo tratado el domingo pasado, amados hermanos, yo estoy seguro que algunos de ustedes durante la semana, si repasaron en la clase, llegaron a la conclusión que lo mejor es no jurar. Que sería lo mejor para alejarnos de ese terrible pecado de usar su nombre en vano o de jurar en nombre de algo distinto, de alguien distinto a Dios. Lo mejor es alejarnos de esta práctica. Si solo debe hacerse en su nombre, si debe ser con veracidad, con verdad, justicia y juicio, es mejor guardarnos de no entrar en juramentos. Pero la Biblia presenta el uso de los juramentos como necesario. Y de eso vamos a hablar en esta clase, de los propósitos por los cuales deben emplearse los juramentos. Vamos entonces a entrar en nuestro tercer apartado, en nuestro tercer tema dentro del orden temático que presentamos, el propósito de los juramentos. Porque no podemos quedarnos con lo que decíamos hasta la clase pasada, porque podíamos llegar a esa conclusión: nunca jurar. Y recuerden, caeríamos incluso en la postura anabautista o de los cuáqueros, ¿verdad? Decir, no juramos para no usar el nombre del Señor en vano. Y en cierta medida eso es bueno hacerlo. En algunos momentos es mejor no jurar para no usar su santo nombre en vano. Pero vamos a ver entonces el día de hoy cuál es el propósito de los juramentos y también cómo se debe jurar, el uso adecuado de los juramentos, para tener una idea allí general y completa de este tema. Quiero invitarle entonces a la carta a los Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 6, ya que vamos a entrar al propósito de los juramentos. Ese es el título de esta parte, de esa sesión que estamos tratando en esta clase, propósito de los juramentos. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Analice entonces lo que está diciendo el autor a los hebreos. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? El pacto que Dios hizo con Abraham y cómo Dios juró a Abraham. Así que este texto es presentado dentro del contexto de un juramento que hace Dios y un juramento pactual. Juramento y pacto no son lo mismo. Los pactos contienen juramentos. Y vamos a darnos cuenta por la Escritura que los pactos siempre son unilaterales. Vienen de parte de Dios para con los hombres. No hay pacto bilateral. No hay pacto de un hombre para con Dios. Tampoco hay un pacto unilateral en cuanto al hombre hacia Dios. No encontramos en la Escritura eso. No encontramos que un hombre pueda pactar con Dios. Esa es una de las herejías modernas más comunes y más nefastas, porque son contrarias a la Escritura. El hombre no pacta con Dios, Dios pacta. Y en este caso, Dios pacta con Abraham que él va a hacer algo. Y lo que va a hacer, lo juramenta. Cada pacto contiene juramentos de parte de Dios. Entonces Dios pactó con Abraham y vemos que en ese pacto inserta unos juramentos específicos. Lo que nosotros vemos en la Escritura es que
y lo vamos a ver en la clase que viene, cuando hablamos de lo que sí es unilateral del hombre para con Dios, son los votos. Eso sí aparecen en la Escritura. Y vamos a encontrar grandes diferencias entre un voto y un pacto. Y eso lo vamos a explicar mucho más detalladamente en la próxima clase. Pero cuando vemos este contexto, Dios pactando con Abraham y juramentándole a Abraham, vemos el carácter judicial de los juramentos. Un juramento posee un carácter judicial y eso lo explicamos en la clase pasada. Y el autor a los Hebreos cita que los juramentos tienen dos propósitos. Si lo vemos bien en el texto que acabamos de leer, Hebreos 6:16, y es que los juramentos, nos dice, dan fin a toda controversia. Un juramento tiene como propósito dar fin a toda controversia. Y número 2, un juramento tiene como propósito la confirmación de la veracidad de una promesa. Entonces, por favor, anote desde Hebreos 6:16 lo que son los propósitos. 2, dar fin a toda controversia y confirmar la verdad, o confirmar o dar veracidad a una promesa. Entonces, señalando nuevamente el carácter solemne de los juramentos, estos deben ser vistos como herramientas de credibilidad y de veracidad. Es así como debemos entender nosotros los creyentes los juramentos, como herramientas de credibilidad y de veracidad. Si se le preguntase entonces a usted, amado hermano, después de esta clase, ¿qué es para usted un juramento? Usted debería citar esto: una herramienta de credibilidad y veracidad que pone a Dios como testigo de lo que se dice. Y la confesión de fe nos presenta, en lo que leíamos hace un momento, 3 principales propósitos con los que deben ser usados los juramentos. Hasta ahora hemos presentado 2 desde el texto de Hebreos 6:16, para de alguna manera comprender cómo nuestros hermanos bautistas no inventaron esos propósitos. No era un tema que era inventado por los bautistas particulares del siglo XVII, sino que encontraron veracidad bíblica para poder determinar entonces estos propósitos. Vamos a dar los 3. Número 1, para resaltar la importancia de un asunto. Propósito número 1 de un juramento: para resaltar la importancia de un asunto. Número 2, para la confirmación de la verdad. Y número 3, para dar fin a una controversia. Para resaltar la importancia de un asunto, para confirmación de la verdad y para dar fin a una controversia. Cuando leemos este párrafo, dice: sin embargo, en asuntos, estoy en el párrafo 2, en la parte B. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Vamos a explicar lo que acabamos de leer. A la luz de la Escritura, como ya lo vimos, están estos 2 propósitos. Y veamos entonces cómo nos presenta la confesión un tercero, pero que vemos como el primero en la lista, como lo presenta la confesión. El primer punto nos resalta, y me refiero a resaltar la importancia de un asunto. Un juramento se usa para resaltar la importancia de un asunto. Esto es importante, ¿por qué? Porque con ello estamos entendiendo que un juramento va a ¿qué? Va a darle solemnidad a un momento o a una situación o a un asunto que nosotros estemos viviendo. Está alejando los juramentos de los usos vanos y cotidianos. En otras palabras, un juramento debe emplearse, como dice la confesión, solo cuando es un asunto de peso o de importancia. Usted no debe de ninguna manera estar jurando por asuntos que no lo necesitan, que no son de peso, que no son de importancia. Nuestra credibilidad no debería estar sujeta a los juramentos.
O sea, para que alguien crea lo que usted dice, usted no tiene que estar jurando todo el tiempo. Usted no tiene que estar levantando y diciendo por Dios que es verdad. Su credibilidad debería ser algo que resalte cada vez que usted hable, porque lo que dice, su sí es un sí, su no es un no. Así que debe tomar o guardar los juramentos para darle solemnidad, para resaltar la importancia que tiene un asunto. Debe emplearse solo en esos momentos de peso, en los momentos de importancia. Estos no deberían ser usados a la ligera. Si no es necesario hacer un juramento, es mejor evitarlo. Pero cuando empleamos un juramento, en ese instante estamos dándole a ese momento un carácter solemne. Debe emplearse solo en ese momento, o para darle a un momento ese carácter solemne. Recuerde que un juramento es una expresión religiosa. Adoramos a Dios cuando juramos en su santo nombre, y ese juramento corresponde con la verdad, porque le ponemos a Él como testigo. Gran parte de los pecados asociados a los juramentos se debe a la pésima forma en que nosotros lo empleamos. Juramos por cosas que son insignificantes, cosas que no tienen sentido que estemos jurando. Y de hecho, lo usamos tan a la ligera que solemos jurar por asuntos tan triviales que nos va a costar mucho después cumplir ese juramento, porque lo estamos empleando en cosas que no tienen sentido. Cosas incluso que nosotros sabemos están supuestas a no cumplirse. Yo te juro que voy a llegar a las 11 de la mañana. Y hay un trancón, y el carro se pinchó, o cualquier otra cosa. ¿Por qué usar un juramento en algo que sabemos muy bien no pudiera cumplirse? Estamos incluso usando el nombre del Señor en vano. Nuestros juramentos no pudieran y no deben darse por asuntos insignificantes, porque estamos dándole a ese momento una solemnidad al traer un juramento. Aquello que no va a ser recordado, aquello que no va a ser atendido, no deberíamos nosotros jurar entonces. Aquello que no tenemos presente en nuestra mente, por eso no puede usarse vanamente. Recuerde que el Señor Jesucristo censuró a los fariseos porque ellos usaban los juramentos por cualquier cosa, creyendo que así podían evadir el cumplimiento de los mismos. Cuando un momento es importante, se debe juramentar. Cuando un momento es especial, juramos. Piense en el matrimonio. ¿Qué se hace en el matrimonio? Se le llama entonces acá adelante a aquellos que allí en ese momento van a vivir juntos, serán una sola carne, y ellos tienen que jurar poniendo a Dios como testigo y a los presentes de ese juramento, porque es un momento especial. Piense en la firma de la membresía. Cuando usted pasa acá al frente, toma el libro de la membresía y delante de Dios y delante de sus hermanos usted jura que será fiel a lo que lee. Ese es un momento especial. La ordenación de un oficial, cuando pasa un oficial acá adelante, se impone mano, él jura delante de Dios que va a cumplir con su rol. Aún piense en el juramento en la presentación de niños. Un padre llega acá con su bebé delante de la iglesia, jura que todos los días va a cumplir con su rol como padre, guiando a ese bebé en la palabra del Señor. Entonces el juramento que hace, el juramento entonces establece el momento como algo especial, llena de solemnidad, llena de solemnidad. Incluso algunas profesiones, hablo del mundo, después de haber terminado su ciclo de formación y van a iniciar su vida de desarrollo laboral, antes de empezar a trabajar, primero entonces en esa profesión se exige un juramento y da a ese momento una solemnidad de que esta persona
va a usar todo lo que aprendió en favor a los demás. Yo creo que podemos listar muchas profesiones que así lo hacen, ¿no? Que juran que van a usar lo que aprendieron en forma adecuada y para el desarrollo de la sociedad. Entonces, un juramento hace de un momento algo especial, resalta la importancia que tiene ese momento. Por lo tanto, no podemos usarlo para algo trivial. No lo use más, hermana, para regañar a su hijo. Te juro que si vuelves a hacer tal cosa, te voy a pegar. No es un momento solemne y el que usted esté usando los juramentos. Ahora piense en uno, quiero citar un ejemplo, Génesis 24, versículos 3 y 4, un hermano que por favor lo busque. Sí, señor. Recuerde algo, el contexto. Abraham llama a su siervo y le dice que busque esposa para Isaac. Y hay algo especial ahí. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces note cómo hace de este momento, que era un encargo nada más, ve a buscar esposa para mi hijo, pero establece el juramento Abraham para darle solemnidad a esa encomienda y le dice que debe jurar que no va a traer como esposa a una que no sea de su tierra, que no habría un yugo desigual, que ella tendría que ser una de su tierra. Y de hecho el siervo así lo hace, pone, como lo presentan en el texto, que pone en la mano y jura que así será. O piensa en las reformas que hizo Nehemías y Esdras en Nehemías capítulo 13 versículo 25, y es algo que es interesante, y es que cada vez que se habla en el Antiguo Testamento de la posibilidad de entrar en yugo desigual, se juraba que eso no iba a ocurrir. Nehemías 13, 25. Sí. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Estaba enojado Nehemías, porque estos hombres se habían acercado a mujeres que eran de su tierra, como Dios lo había mandado. Y él hace todo esto y les hace jurar en nombre de Dios que ni ellos ni sus hijos se iban a mezclar con las hijas de los paganos. Y luego cita: ¿acaso no se acuerdan de la tragedia que acabamos de pasar por culpa de Salomón? Entonces, ¿qué hace un juramento? Un juramento señala la importancia que tiene un momento. Y esto, ya ahí estamos viendo un propósito. Vamos a seguir adelante. El segundo es para confirmación de la verdad. Y pudiéramos citar Romanos 1:9, un texto que ya leímos el domingo pasado. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces nuevamente se resalta la solemnidad del juramento al ser un juramento garante de toda verdad. Cuando se duda de la credibilidad de un hecho o de una promesa, incluso cuando se duda de la credibilidad de una persona, la verdad debe ser sellada con juramento. Es decir, que el juramento debe mostrarnos lo que es cierto, lo que es veraz. Y usted dirá: bueno, pero nosotros somos pecadores y mentimos todo el tiempo. Pero el hecho es que y estamos pecando ante los ojos de Dios.
Pero eso no deja o no señala al juramento o no le resta peso al juramento o no hace un juramento ilegítimo. Es usado ilegítimamente, es empleado inapropiadamente, se está cometiendo terrible pecado. En el pasar del tiempo y en el uso vano del juramento, como lo usamos para cualquier cosa, creemos entonces que este no tiene ningún peso. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, entendemos el juramento desde la perspectiva bíblica, y espero que sea así, de aquí en adelante, amado hermano, usted debe emplear los juramentos en forma apropiada. Cada vez que usted vaya a asegurar algo, tenga esto en mente. Es para confirmación de la verdad. Cuando la persona que le está escuchando pudiera no estar del todo convencido de lo que se está diciendo, usted pudiera levantar su mano y jurar en nombre del Señor que lo que usted dice es verdad. Como dice Pablo, testigo me es Dios, que oro por ustedes. Así dice en Romanos 1:9, ¿no? Entonces hemos dicho que son 3 propósitos. Hasta ahora hemos hablado de el primero. ¿Cuál es el primer propósito del juramento? La importancia, un asunto, ¿verdad? Número 2, confirmación, la verdad. Número 3, para poner fin a toda controversia. Poner fin a toda controversia. Y volvemos al texto con el que iniciamos, Hebreos 6:16. Vamos a leerlo nuevamente. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando se necesita entonces confirmar la verdad, cuando hay dos posturas contrarias y que no se pudiera saber cuál de ellas es verdad, cuando se genera una controversia acerca de un asunto, el juramento debe señalar lo que es cierto. La confesión señala algo en cuanto a los juramentos, afirmando que ella debería dar fin a toda controversia. Incluso utiliza la palabra contienda cuando se está riñendo acerca de un asunto y se levanta la mano y se jura por Dios diciendo: estoy seguro que es así. Allí entonces debería darse fin a esa contienda o controversia. Ahora, la confesión señala algo más en cuanto a los juramentos y sus propósitos, aparte de los 3 que ya listamos, y que se reconoce que Dios le ha entregado en manos de las autoridades la exigencia o la demanda de los juramentos. Como lo vemos en la última parte, en este párrafo, dice: por eso, cuando una autoridad legítima, mire bien las palabras, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Y permítame aquí decir algo: la confesión bautista se aleja un poco cuando usted la compara con la confesión de Westminster y la compara con la confesión de Savoy. Recuerde que la confesión de Westminster es la confesión de los presbiterianos y la confesión de Savoy es la confesión de los independientes. Entonces, estas 3 principales confesiones, la de Westminster, presbiteriano, la de Savoy, los independientes, y la bautista, la de los bautistas, estas 3 tienen diferencias. Nosotros somos bautistas porque entendemos en aquello que ellos se alejaron de la de Westminster, que se distanciaron de la de Savoy para poder tener claridad en su postura. Para este caso hay una coherencia en la confesión de fe, en la confesión bautista, porque este capítulo está en el grupo de lo que nosotros hemos denominado en la sesión de la libertad de conciencia. Recuerde que ya eso se explicó en capítulos anteriores. Y ha enseñado la confesión que solo el Señor es el dueño de nuestra conciencia. Y que en aquellos asuntos que la Biblia no nos manda en forma literal y directa a hacer, nosotros tenemos libertad de decidir si sí o no lo hacemos.
y que el juez de esa acción es nuestra conciencia. Permítame citar la Confesión de Westminster para marcar la diferencia que hay entre los dos. Para el caso de la Confesión de Westminster no es el capítulo 23, sino el capítulo 21. ¿Por qué no están iguales? Porque ya se han distanciado en algunos puntos. Recuerde incluso que hay capítulos enteros en los cuales la confesión de Bautista es muy diferente a la Confesión de Westminster. Pero en este caso, en el capítulo 21, en el párrafo 3, la de Westminster dice: además, es pecado rehusar un juramento tocante a algo bueno y justo cuando es requerido por una autoridad legítima. Ahora, voy a leer nuevamente la confesión bautista. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. ¿Qué diferencia ven entre los dos? Que no es pecado. ¿Ok? La de Westminster resalta algo: si tú te niegas a hacer un juramento, estás pecando. Si tú te niegas a hacer un juramento cuando una autoridad te la solicita. Ahora, ¿por qué hay esa diferencia entre los bautistas y los presbiterianos? Porque los presbiterianos, recuerde, no son independientes. Los presbiterianos ven la unión de la iglesia y el Estado. Para ellos incluso, la autoridad estatal tiene jurisdicción en la iglesia. Entonces, desde el Estado se podía determinar que para este domingo era esto lo que se debía enseñar en la iglesia. Era esto lo que se debía tratar. Entonces, cuando se iba a ordenar a alguien para los oficios de diácono, venía una autoridad estatal a solicitar el juramento de aquel que iba a ser oficial. Y esto no era de ninguna manera aceptado por los bautistas. Entonces, para los presbiterianos hay pecado si se niega ese juramento exigido por la autoridad. Ahora, para los bautistas, entrando en lo que nosotros ya hemos entendido, libertad de conciencia cristiana, el creyente es que determina si puede o no jurar. De un juramento exigido por una autoridad legítima puede o no ser elevado por el creyente. Ahora, pero esto debe entenderse también. No están con ellos diciendo, los bautistas, que no tiene autoridad el Estado de solicitar un juramento. Ellos no están diciendo eso. Dicen que la autoridad, sí, la autoridad puede exigir un juramento. Pero es el creyente al final que determina si lo hace o no. Con su conciencia puede decir si va o no a hacerlo. Para los bautistas esto en particular costó muchísimo, puesto que desde la edad muy temprana todo hombre debía bautizar a su hijo. Y esto era una orden estatal. Era una orden estatal. Y un niño no bautizado era un niño que no existía. Por lo tanto, no recibía los beneficios de su padre. Si iba a heredar, no podía heredar. Y piensa entonces en nuestros hermanos bautistas diciendo en ese momento que no lo van a hacer. Aun cuando esto representaría, en este caso, en detrimento incluso de sus propios bienes para con su familia. Un creyente está en la libertad de hacer juramento o no cuando se le pide. Él tiene toda la libertad para hacerlo. Ya conocemos los beneficios de los juramentos. Si se trata de defender la verdad, de encontrar la justicia, el creyente no debería negarse. El creyente no debería negarse. No peca si se niega a hacerlo. No peca si se niega a hacerlo. No debería negarse si es en búsqueda de la verdad, pero no peca. Entonces,
Si se reconoce la confesión, está ella señalando que las autoridades legítimas por Dios, ellas han sido facultadas para pedir un juramento. Autoridad legítima y su alcance sería la pregunta que enseguida viene a nuestra mente. Bueno, pero ¿cómo sabemos esto? Si la autoridad son las que piden en este caso los juramentos, ¿cómo es una autoridad legítima? El alcance, ese es el tema del próximo capítulo. Mire allí en la confesión de fe. Entonces va a hablar precisamente de la autoridad. ¿Cómo se llama el próximo capítulo? De la autoridad civil. Las autoridades civiles. Maravilloso tema. Para conocer cuál es su autoridad y cuál es su jurisdicción. Entonces por eso va conectado con este capítulo también. Ahora pasemos a nuestro cuarto encabezado sobre los juramentos lícitos. Pero primero repasemos. Estamos viendo entonces los propósitos. ¿Cuántos propósitos presentamos? 3. ¿Cuáles son? El primero, resaltar la importancia de un asunto. Número 2, La confirmación de la verdad. confirmación de la verdad. Número 3, Poner fin a toda controversia. poner fin a toda controversia. Muy bien. Vamos al uso. ¿Cómo ha de realizarse un juramento? Ya sabemos que debe hacerse solo por Dios. Ya sabemos que este asunto de los juramentos deben buscar la verdad, la justicia y el juicio. Ahora, es específico entonces en este aspecto la confesión de fe, en mostrarnos los aspectos más prácticos, en forma práctica, cómo deberíamos nosotros juramentar. Si lo vamos a hacer, recordemos, alejándonos de todo tipo de uso vano de los juramentos. Si lo vamos a hacer, ¿cómo debemos hacerlo? El párrafo 3 y el 4 nos lo presentan. Vamos a leer el párrafo 3 y 4, por favor. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por razón de ello la tierra gime. Un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Veamos rápidamente entonces en estos dos párrafos, en lo que ya los minuticos que nos restan de esta clase, en cuanto al tema de los juramentos, o más bien la forma en que estos deben ser realizados. ¿Qué se nos presenta? Primero se nos hace un llamado a tener en cuenta la gravedad, la seriedad del juramento. Esto es importante, porque cada vez que se va a hacer un juramento, se debe recordar la importancia que tiene un juramento. No deberíamos hacer un juramento a la ligera si primero nosotros no consideramos. Por eso es que cada vez que vemos nosotros un juramento de estos solemnes que acabamos nosotros de explicar hace un rato, o citamos hace un rato, como el matrimonio, como la ordenación, incluso como cuando un servidor público entra se posesiona, hay todo, digamos, una antesala para darle veracidad a lo que va a ocurrir, para señalar la veracidad que debe haber en el acto, la seriedad que debe haber en el acto. Por eso que cuando una persona es llamado a ser testigo de un caso también que viene en un proceso judicial, se establece que un juramento, y este juramento se asegura de que lo que se dice es verdad y solamente la verdad ante los que están allí y delante de un juez. Así que lo que quiere decir que debemos nosotros primero, antes de jurar, recordar lo solemne que es un juramento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este texto debería ser citado cada vez que alguien va a jurar. Recordando esto, estoy seguro que nos alejaríamos de usar inapropiadamente un juramento si recordásemos la veracidad que debe haber en el mismo. Ahora, en cuanto al contenido, esto es como lo que se nos llama hacer antes del juramento. Recuerda
la gravedad del mismo, la solemnidad que debe haber en el mismo. Ahora, al pasar al contenido, puede resumirse en que el contenido del juramento debería ser solo la verdad. En un juramento, dentro de él, solamente debería estar la verdad. Por eso dice la confesión, no afirmar en él, hablando del juramento, nada sino lo que se sepa que es verdad. El contenido del juramento debe ser solo lo que nosotros estamos completamente seguros de que es cierto. O sea, no pudiéramos jurar sobre algo que creemos, que quizás, o que tenemos sospecha, o que es algo de oída, que yo en verdad no fui testigo, no vi, no me percaté que era cierto, sino que alguien me dijo. Entonces, un juramento debe contener solo lo que se sepa es verdad. En Jeremías 4, versículo 2, vamos a leer ese texto. Jeremías 4:2. Debemos reconocer que si no hay verdad en lo que nosotros juramos, no quiere decir con eso que el juramento pierda peso. Es un juramento, y si el juramento no se ajusta a la verdad, estamos mintiendo, estamos cometiendo perjurio. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Este texto cita aquello que ya hemos visto en la confesión que presenta, que todo juramento debe ser en verdad, en juicio y en justicia. Entonces, debe contener solo lo que se sepa es verdad. Y en cuanto a su forma, lo que primero debemos considerar es la veracidad, la gravedad del juramento. Lo que debe contener es solo verdad. En cuanto a la forma, incluso cómo debe ser pronunciado un juramento, también nos guía la confesión. Dice, un juramento debe hacerse, párrafo 4, con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Un juramento entonces debe hacerse con palabras comunes. Quiere decir que aquella persona a la que le vamos a jurar sabe de lo que estamos jurando. Palabras comunes, sentido claro. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decimos se entiende, que no hay detrás de nuestras palabras un doble sentido, que no queremos de alguna manera escapar en el uso de palabras extrañas para que aquel que le estamos jurando no entienda en realidad lo que estamos jurando. Sentido claro. Y lo último, no omitiendo nada necesario dentro del juramento. O sea, que no seamos sutiles en tener esa letra pequeña y allí insertar una trampa, o más bien omitir algo que fuera necesario en el juramento, y que por esa omisión nosotros pudiéramos librarnos luego del juramento. Todo juramento tiene que hacerse con palabras comunes en un sentido claro y no omitiendo nada de lo que sea necesario para el cumplimiento del juramento. Bien, entonces hemos llegado al final. Conclusiones que podemos sacar de esta primera parte de los juramentos lícitos. Permítame darle 5 conclusiones. Primero, los juramentos son los que son elevados en nombre de Dios, poniéndole a Él como testigo de lo que se jura. Eso es una conclusión que debemos tener clara nosotros el día de hoy. Son los que elevamos el nombre de Dios, poniéndolo a Él como testigo de lo que juramos. Número 2, segunda conclusión, es pecado jurar por algo distinto a Dios, o jurar por Él en forma vana o falsa. Es un terrible pecado. Número 3,
Al jurar, debemos darle solemnidad a lo que estamos haciendo, dar fe de la verdad y poner fin a toda controversia. Número 4. Al jurar, debemos hacerlo en el entendimiento de la gravedad que hay, de la seriedad de este hecho, con palabras que se entiendan, con que el juramento sea claro y que no se reserve nada de lo necesario. Y que también debemos concluir que las autoridades están puestas por Dios y a ellos se les delegó también el poder exigir un juramento. Pero tenemos la libertad de conciencia de hacerlo. Nadie puede obligarle a usted a hacer un juramento. El juramento usted lo hace en libertad. Muy bien. Preguntas de toda esta primera parte del capítulo 23, juramentos ilícitos. Si hay alguna pregunta, pueden. Sí. En cuanto al contenido, me llama mucho la atención lo que debe contener el juramento. Y yo creo que también el contenido deberíamos verlo como la limitación que debe haber en un juramento. Porque si es únicamente la verdad lo que se debe decir, eso nos obliga a nosotros a que escudriñemos y examinemos bien lo que se va a decir. Y veo que la mayor y más grande verdad las vamos a encontrar en las Escrituras, que fueron inspiradas por el Señor. Bueno, aunque no vamos a decir en juramento lo que está en la Escritura, vamos a decir en juramento lo que sabemos es cierto, la verdad que entendemos es verdad. Que se acorde con lo que la palabra Que nosotros, no tanto que se acorde con la palabra de Dios, no que se acorde, sino que nosotros sabemos es verdad, o sea, ocurrió o va a ocurrir, pero que entendemos es verdad, ¿verdad? Sabemos que es una verdad. Cuando se llama a un testigo, solo puede decir lo que vio, lo que sabe es cierto. que me contaron. No, nada de eso, tiene que ser lo que la persona vio, sabe que es verdad. Por eso el juramento, su contenido es ese. Incluso pudiéramos jurar de algo, podemos jurar que no vimos. Yo no sé, y yo juro que no lo sé, porque de verdad yo no estuve presente, yo no lo vi, yo no sé nada de eso, entonces yo sé que eso es verdad y puedo jurar por eso, porque yo no estuve allí. Y eso es acorde a lo que nosotros hablamos. Sí, Pastor, sí, y de pronto, con lo que está diciendo el hermano Yuri y con lo que comenta el hermano, podemos ver también eso como algo de moralidad, o sea, como algo lo que es correcto, lo que nosotros moralmente debemos hacer que es correcto, o no podríamos utilizar esa expresión. No entiendo. Hablando de lo que es verdad, Ajá. que como le respondí al hermano, que no es tanto asociarlo literalmente o estructuralmente a lo que dice la Escritura, sino lo que nosotros entendemos que en verdad ocurrió. Estaríamos de pronto como echando mano de pronto un sentido moral también a la expresión a poder jurar, a hacerlo correctamente, o sea, lo que en verdad sucedió. ¿Sí puedo entender? No. O sea, porque nosotros podemos presenciar un acto inmoral. Y nosotros sabemos que eso ocurrió. Pastor, lo que entiendo, y me corrige, hermano, o sea, cuando la Biblia nos enseña que nosotros no debemos mentir, debemos decir la verdad, y en ese sentido tiene un carácter moral, pero cuando en los juramentos se habla de verdad, no se está entendiendo verdad como la palabra, sino verdad como veracidad, que se corresponde con lo que realmente sucedió. Sí, gracias. Pastor, Sí, más que todo como la conclusión que he sacado de hacemos todas las cosas, juramos por cualquier cosa, por salir del paso. Sí. Yo creo más bien es porque no sabemos quién es el Dios de la Biblia, y no lo sabemos porque no leemos la Biblia, y no la leemos porque los predicadores que enseñan a los cristianos ni siquiera ellos conocen quién es el Dios de la Biblia. Entonces, nos están enseñando cosas, cómo vivir la vida o cómo tener una mejor vida aquí. Pero más que todo es porque no sabemos realmente quién es el Dios que está escrito en la Biblia. Muy bien, sí, y debemos conducirnos con veracidad, definitivamente, y debemos ser veraces en todas las cosas que decimos. Y
Este juramento, el tema de los juramentos nos ayuda a entender la importancia que tiene la veracidad. Gracias, muy buenos días a todos, hermanos de la asamblea, pastor. Tengo la pregunta de la reunión anterior, de la clase anterior. Sí. Es, bíblicamente, ¿cómo queda el juramento en el matrimonio cuando uno de los cónyuges incumple con ese juramento y el otro se ve afectado por esa conducta? ¿Cómo queda ese cónyuge que está afectado y que hizo ese juramento bíblicamente ante los ojos de Dios? Sí. En el caso del matrimonio, como cualquier otro juramento, al momento en que se falta al mismo, pues es pecado, ¿no? Es pecado. Para este caso, la afectación siempre viene en detrimento al mismo matrimonio. La otra persona que juró también y que aseguró sería fiel, se va a ver afectada por la falsedad del otro en todos los sentidos. Y la Biblia como tal nos enseña que ese momento del matrimonio, aun cuando los hombres juran y los hombres van en contra de su juramento, o sea, son infieles a su juramento, nos ayuda a entender la Escritura que el matrimonio no deberíamos verlo como una acción en la que solamente entra un hombre y una mujer a jurar y que como cualquier otro juramento se puede faltar o puede ir en contra de él, sino que ese acto es de unión divina, y por eso dice la Escritura que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque si lo vemos solamente desde el aspecto de los juramentos, de los contrayentes, pudiera verse como, bueno, nosotros juramos estar juntos, pero también podemos separarnos al final, ya sea por falta o por incumplimiento del juramento o por decisión. Pero el matrimonio en específico se debe entender, además de como un juramento que adquieren unas personas, y por encima de eso, por una unión que Dios hace. Y precisamente por eso no se debe disolver. Por eso no se debe disolver el matrimonio, porque es una unión que Dios ha hecho. Entonces, aquel que falta el juramento, más allá de pecar terriblemente en contra de la persona a la que le juró, está dividiendo o está dañando algo que Dios ha creado, y es un terrible pecado también. Entonces, por eso no podríamos pensar más, sino que está en pecado y ha pecado y es culpable ante los ojos de Dios. La otra persona a la cual ha sido afectada simplemente pues debe ser, o bueno, dependiendo también, o podría yo decir allí, dependiendo de lo que ocurrió, la Biblia llama al arrepentimiento, la Biblia llama a que perdonemos, pero la persona queda afectada y no se puede pensar en otra cosa sino que el que ha sido faltado en su buen nombre, en lo que quiso, en lo que juró, está afectada y seguirá siendo afectada por esa falsedad. No sé qué más puedo decir acerca de eso, sino simplemente eso. O no sé si hay otra pregunta al respecto de eso. Sí, el afectado, pero ¿qué pasa con esa situación? El que jura, el que ponderación, porque también el juramento que la persona hizo. Sí, ella fue afectada, pero ¿qué pasa con esa persona? O sea, ella también está pecando al ella también no quedarse ahí, sino... No entiendo si esa es la pregunta. O sea, lo que... La pregunta lo que afecta, si afecta a la persona. O sea, ¿cómo queda una persona a la cual se le falta un juramento? Afectada, agraviada, no veo otra cosa. ¿Cómo? No, de ninguna manera. La falta de un juramento recae sobre quién, sobre quien faltó el juramento. Solamente sobre quien faltó el juramento. Y la parte que pecó es la que debe dar cuenta de lo que está, de la falta o la gravedad de la violación del juramento, y nada más. No es extensivo a la otra persona. Gracias. Sí, Ale. Eso nos da a entender que yo no puedo jurar por la vida de
Claro. Que es mi responsabilidad. Que es tu responsabilidad. Muy El bien. pecado, el agravado, porque Sí, claro que sí. Gracias, hermana Esther, por la pregunta. Pastor, Sí. recuerdo que la clase pasada, una de las conclusiones fue que con juramento o sin juramento, el Señor es juez de todo lo que decimos. Ahora se me viene a la mente el caso de las parteras en Egipto, que de alguna manera recibieron el mandato de Faraón de que los niños debían ser muertos, los niños de los israelitas. Y cuando las parteras son llamadas a rendir cuenta a Faraón, ellas dicen, no, es que cuando ya nosotros llegamos ya los niños nacieron. Pero eso era mentira. Sí. Ellas guardaban la vida de los niños. Sí. Y luego en Éxodo 1:20 dice, y Dios hizo bien a las parteras. Y en el 21, y por haber las parteras temido Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, ¿cómo relacionar este asunto bueno, no digo las cosas tal cual como sucedieron, pero en este caso el Señor las bendijo, aun cuando no dijeron toda la verdad? Sí. Es que no dijo, el texto no dice que el Señor bendijo la mentira de las parteras. Bendijo a las parteras por lo que estaban, por la protección que estaban brindándole al pueblo, aun cuando el medio que utilizaron fue el pecado. O sea, la mentira es mentira, aun cuando ella pretenda la protección de alguien, que es mentira, definitivamente. A los ojos de Dios es una mentira. Ahora, la Biblia enseña que Dios encamina el pecado de los hombres para bien de los demás. Sí, así lo hizo en el caso de los hermanos de José. Dios utilizó el mal de estos en favor al bien. Ahora, Dios bendijo entonces la acción de estos hombres, pero no reconoció como buena la acción de estos hombres. De hecho, nosotros somos bendecidos a través de una muy mala acción, ¿verdad? Se unió contra el Señor Poncio Pilato, Herodes y todo el pueblo para hacer contra el ungido del Señor lo que él había antes determinado. Pecaron enormemente. ¿Nos bendijo eso a nosotros? Sí, somos salvos a través del sacrificio de Cristo. ¿Lo que hicieron está bien? No está bien. Entonces ese texto habla de que el Señor utiliza o encausa a uno malo en favor a otros, ¿verdad? Pero no es que Dios esté de acuerdo con la mentira. Recuerden ustedes que los espías son protegidos por aquella mujer que incluso tenía una muy mala reputación, ¿verdad? Y ella los protege a través de una mentira también. Pero nuevamente, mentira es mentira. Y se peca delante de los ojos de Dios. Usted no va a mentir, no debe mentir pensando que Dios va a bendecir esa mentira. No lo haga. Sí. Ven a mis hermanos. Bueno, tenía dos preguntas, una inicial, pero también me quedó una duda respecto a la pregunta de la hermana respecto al matrimonio, ¿no? Sí. Algo quiero antes de decir, después del capítulo 24, el capítulo 25, ¿cómo se llama? De la confesión de fe. Autoridades civiles. No, 25. El matrimonio. Entonces vamos a hablar bastante sobre eso después, lo que quiero decir. No adelantemos. Sí. Pero puedo hacer la pregunta. Sí, bueno, puedes hacer la pregunta y yo puedo contestarte no, porque va a ser grabado. O bueno, es lo que pienso, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Cuando una persona dentro del matrimonio o incluso dentro de otro contexto viola su juramento, eso no quiere decir que la otra persona tenga derecho a violar su propio juramento, ¿no? Si yo como esposo no cumplo con mi juramento como esposo, mi esposa no tiene el derecho de incumplir con el suyo, ¿no? Porque sigue estando dentro del pacto. Ahora, como usted mencionó, el matrimonio no es solo un juramento, sino que es un pacto, ¿no? O sea, no digo eso exactamente, pero entra allí, ¿no? Un pacto contiene juramento. Ahora, bueno que dices que yo no dije eso. Sí, pero es un pacto. El matrimonio es un pacto que se llega con otra persona y contiene juramentos. Sí. Ahora, como están todavía dentro del pacto, no pueden violar el juramento. Ahora, se puede anular el juramento porque se violó el pacto, porque de hecho Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y le prometió ciertas cosas que luego no cumplió porque ellos violaron el pacto. Y cuando una persona se separa,
ya la persona puede volver a casarse y el juramento pues ahora lo cumple con otra persona en su libertad de volverse a casar si la otra persona viola el pacto, sea porque, bueno, porque murió o porque cayó en fornicación. Yo por eso, en el caso de la pregunta de la hermana Esther, la agarré con pinza, traté de agarrarla con pinza porque no quería meterme en ese lío de hablar de matrimonio, juramentos y pactos. Entonces, eso será para Lo podemos dejar para respecto a los juramentos lícitos en el contexto del secular, ¿no? Sí. Dice la confesión que estamos en libertad de conciencia, pero por ejemplo cuando una persona es médico, en Sí. esas carreras que exigen juramentación, entendiendo también que aunque el mundo lo exija, estamos juramentándonos delante de Dios, es decir, Sí. no solamente nos juramentamos delante de los oficiales seculares, sino que lo estamos haciendo delante de Dios. Entonces allí como la libertad de conciencia tiene que considerar que no estamos jurando delante de ellos, sino delante de Dios. Por lo tanto, si es lícito, debemos hacerlo, ¿no? Debemos hacerlo Sí. porque estamos comprometiéndonos a servir a las personas delante de Dios con nuestro deber, con nuestra profesión. Sí, y yo, gracias por citar ese ejemplo. Un médico entonces cuando jura y bueno, incluso ustedes se habrán dado cuenta, creo que algunos médicos nos pueden ayudar, de que últimamente incluso se ha considerado ya no establecer ese juramento para la medicina, porque dentro del juramento hipocrático está el defender a toda causa, a toda costa la vida. Entonces, como la misma ley ha ido en contra de eso, entonces se ha querido quitar ese juramento porque desde el inicio el médico está diciendo yo lo que voy a hacer no es otra cosa sino defender la vida. Y la ley pudiera estar en contra de eso, de la misma vida. Y si llegado el momento la ley le estableciera que el juramento que deben hacer ahora los médicos es, entonces defenderé la vida siempre que me lo pidan y atentaré contra ella cuando me lo pidan también. Yo creo que los cristianos médicos en ese momento tendrán que bajar su mano y decir, buscaré otra profesión. No jurarían por algo como eso, porque eso va en contra del Señor. Sí, y precisamente por eso decía el asunto del peso de que lo estamos haciendo delante de Dios. Porque aunque la misma ley nos exija, nosotros creo que deberíamos hacer el juramento si el juramento es lícito. Total, sí, es lícito. Porque nos estamos comprometiendo delante de Dios y no delante de ellos. Correcto. Quisiera agregarle lo que él está comentando, pero es que cuando siempre hacen esos juramentos, la gente involucra a Dios, pero ¿a cuál Dios está involucrando? Ahí donde está, bueno, por lo menos yo le pongo ese pedazo. Sí, claro. ¿A cuál Dios? Por eso Moisés citaba al creyente. El creyente sabe en nombre de quién está jurando. El creyente. Pero normalmente en la vida de todas las personas siempre involucramos, pero no involucramos a Dios que está aquí. Sí, sí. El impío pues obviamente no sabe ni lo que está haciendo ni la seriedad de lo que está haciendo. Eso es verdad. Bien, mis hermanos, vamos entonces a volver a